Sí, o a el mí me queda grupo. perfecto mientras sea antes de la fecha de entrega. Bien, si ustedes se ponen de acuerdo, hacemos un día. Yo no tengo problema. Buenísimo. Puede Después ser, en el grupo. claro, ahí van por el grupo. Porque ahora, Tentativo podremos ya cerrar un día. Puede ser lunes, martes, bueno, miércoles, antes que el jueves. si es lunes, Porque, mejor. Mientras más tiempo podamos tener antes, cualquier cosa que tengamos que corregir o cualquier contratiempo que claro, porque tengamos. calculo que el fin de semana se deje cuando más tiempo tienen como para armarlo. Y sí, no, yo sinceramente me voy a poner entre hoy y el fin de pienso tenerlo terminado. Sí, o podrías, estoy pensando el sábado. No sé, ¿quién más está opinando? Puede ser sábado, lunes, martes, porque ya miércoles está muy jugado. Sí. Bueno, ¿Lo podemos, eso lo deciden podemos discutir ustedes. después, profe? Ahí por ¿Cómo? el grupo de WhatsApp. Claro, por el Así. grupo ustedes eligen un día y la gran mayoría pueda. Sí, así opinan también los compañeros que hoy no están en clase. Sí, porque además Claudio creo que tiene un video que explica cómo armar la placa, así que tal vez con ese video se me pueden muchas dudas. Ahí va, Y puede es- ser. pero igual, de última, antes de conectarlo, hacemos una reunión, como así nos sacamos todas las dudas. Perfecto. Puede ser sí, bueno, decían ustedes. Yo les di la fecha. Como es la última semana, sí, vamos a hacerlo. Dale. Muchas Hay gracias, profe. consultas que me dicen del trafo 13 más 13,5 volt más 13,5 por 1, sí. Se recuerda que el transformador servía mientras sea mayor a 12 más 12 y de corriente también. Así que lo que pasa es que se encarece más y es más pesado y es más grande. O sea, si tiene uno 13,5 más 13,5 por 1,5 amperes, sí sirve. ¿Alguna otra consulta? Bueno, ya no sale del cuarto, así que vamos a arrancar. Profe, una Sí. consulta. No, que creo que había dicho algo el profe Claudio la semana pasada que nos iba a extender una semanita más para lo de la entrega del trabajo de la fuente. Si lo extendemos la semana que viene, el jueves es 1 de julio y creo que es la última semana de clase. Yo no sé si se puede extender. Claro, nosotros lo deberíamos. Ustedes, sí, puede ser. Puede ser, porque tienen. Yo no sé cómo vamos a hacer para evaluar, si es con foto, video. Yo creo que va a ser un video, donde van a Sí. probar la fuente. Y van a firmar alrededor cómo está conectada y todas esas cosas. Sí, sí puede ser. No sé, no, yo no recuerdo, pero si dijo eso, puede ser que se extienda. Lo que sí me acuerdo es que se puede entregar después de la clase, después del receso, ¿no? Sí. Pero obviamente ya no entra como entrega tardía. No sé quién se sumó ahí. Hay un micrófono. Saca. Sí, porque había comentado algo el profe de que no me acuerdo bien cómo vino la conversación la semana pasada y nos dijo algo que lo podrían llegar a extender un par de días. Bueno, vamos a ver. Igual no se dejen estar porque después no quiero que se solape con otros prácticos. Está bien. Pero sí, puede ser. Déjame ver que conteste uno más. Bueno, para que recién se conectan, buen día. Hoy eh, vamos a ver el tema de disipadores. Y otra cosa más. En la semana vamos a hacer una clase de consulta sobre la fuente. Ustedes eligen el día. Es tentativo, puede ser lunes, martes,
Miércoles ya no, pues ya está muy, muy cerca del jueves, pero puede ser martes, lunes o el sábado, pues yo sé que el fin de semana se van a poner a trabajar. Sin embargo, creo que Claudio tiene un video de cómo armar la fuente. Así que, de todas formas, igual vamos a la clase de consulta. Así que vayan pensando un día. Y si no hay otra consulta más, Profe, sí. buen día. Quería consultarle cómo cómo podemos acceder al video del profe Claudio. Lo vamos a subir en la plataforma. Él me dijo que tenía un video, lo estaba buscando ayer. Así que en cualquier momento lo sube. Bueno, gracias. Profe, Sí. una consulta. ¿En qué rango del multímetro se miden los capacitores? El capacitor, una cosa que creo que no les dije, el capacitor tiene, antes de medirlo, pues muchos testas tienen para medir capacidad. Dice microfaradio por ahí alrededor y te mide de 20 20 nanofaradios hasta 20 micro. Tienen que descargarlo. Todo capacitor que quiera medirlo lo descarga. Pues recuerden que el capacitor almacena energía de forma electrostática. O sea, podría yo cargarlo con una tensión de 100 volt, 200 volt o 20 volt. Y esa tensión en el multímetro puede ser que el medidor no esté preparado para tanta tensión y se puede romper. Siempre se descarga, o sea, se cortocircuita. Salvo los que tienen mucha capacidad o son mucha tensión, se descarga a través de una resistencia. Que hay una clase que es RC que vamos a ver esa parte. Pero siempre descárguenlo antes de medir. Y tiene una ranura para medir capacidad. Si no tienen no tienen un multímetro que mida capacidad, lo único que puede medir con el multímetro es que esté cortocircuitado, pues siempre va a dar abierto. Si le da una resistencia, imagínense, cierto valor, es porque el capacitor tiene un cortocircuito. Tiene que darle resistencia infinita. Y el electrolítico lo que tiene es que al ser de mucha capacidad, se carga con el multímetro. Si ustedes miden el capacitor este de 2200 microfaradios que tiene de la fuente, con el multímetro en el rango de 20 kilo ohms o 2000 ohms, van a ver que empieza a cambiar el valor del multímetro, va empezando de 0, póngale, hasta pasa por 1000, llega a 2000, 3000 hasta el límite, y después si lo inviertes, llega al mismo límite pero negativo. Eso le indica que el capacitor está funcionando, más o menos. Es un electrolítico, que se está cargando y se está descargando con el multímetro. Eso, si quieren, lo vemos también en la clase de consulta. Eso es si alguien quiere medir el capacitor, solamente el electrolítico. Y lo cerámico o poliéster le tiene que dar resistencia infinita. Pero eso no es una medida de fiabilidad de que los capacitores están funcionando bien. Solamente lo pueden medir con un capacímetro. Que yo también tengo uno que también se lo tengo que mostrar. Recuérdemelo, así traigo cuando no lo tengo acá. Así busco este aparatito que es el capacímetro y les muestro cómo se tiene que medir. Pero recuerden siempre que van a conectar algo al multímetro, descárguenlo. O sea, cortocircuítenlo. Agarren los terminales y lo unen. No sé Perfecto, si profe. esa era la pregunta. ¿Se respondió? Sí, profe, Bueno, sí. siguiendo, bueno, ya que estamos todos, vamos a ver disipadores. Bueno, el disipador es un elemento, como su nombre le indica, que ayuda especialmente a los semiconductores a evacuar el calor. No sé si yo les recomendé que un semiconductor tiene una temperatura máxima de funcionamiento, que se conoce como temperatura de juntura.
que por encima de esa temperatura se destruye completamente. El cálculo disipador es un cálculo termodinámico. Hace un problema bastante complejo de acuerdo al medio donde esté conectado, instalado y la manera de disipar el calor. Por eso vamos a ver la parte termodinámica, cuáles son las formas de conducción del calor. En el calor tenemos tres tipos de conducción de calor o transferencia de calor. Tenemos por conducción, por convección y por radiación. No sé si las conocen o alguna vez la vieron. Por conducción básicamente es que en un material el calor se transfiere, por ejemplo, los metales o entre dos elementos en contacto físico. Como puede ser en este ejemplo la asa de esta olla donde se está calentando agua. Toda la parte de metal unida conduce el calor por conducción. Por convección es la conducción de calor a través de un medio líquido o gaseoso. Básicamente un movimiento de masa, que puede ser el agua o también otro ejemplo es los radiadores de vapor. También se transfiere el calor a través del vapor, o sea, por convección. O eléctricamente tenemos en la refrigeración de transformadores de líneas de media tensión, los que están en la esquina de las calles, se refrigeran con aceite. Ese es por convección también de calor. El aceite, como ustedes saben, todo cuerpo caliente se empieza a dilatar y empieza a subir. Y toda la masa fría baja y se va estableciendo una circulación. Es lo que pasa también en la olla. Fíjense que cuando se calienta el fondo, el agua caliente empieza a subir y baja el agua fría. Y se repite todo este ciclo hasta llegar a los 100 grados, en el caso del agua. Y ahí entra en ebullición. Eso sería convección de calor. Y luego tenemos la radiación, por radiación electromagnética, que es la energía del calor, por ejemplo, del Sol. Pasa a través del vacío, que es el espacio exterior, y nos llega a través de onda electromagnética, específicamente los infrarrojos, que es una luz no visible. Esos son los tres tipos de conducción de calor. Bueno, ¿alguna consulta sobre estos tres tipos? Bueno, estos tres tipos son de la transmisión de calor. Con estos tres tipos, todo el cuerpo caliente va a tener este tipo de refrigeración o conducción de calor. Por infrarrojos, que es por la que funcionan, no sé si alguna vez escucharon, vieron esas pistolas de calor o las cámaras de termo... se me fue el nombre ahora. Básicamente ven la radiación por infrarrojo que emite cada cuerpo caliente. Y en un semiconductor nosotros vamos a usar el disipador, que va a ser básicamente por conducción de calor. A ver si me lo tengo la filmina siguiente. Yo puedo tener en este semiconductor que está emitiendo calor, le puedo hacer un disipador para disipar a través de conducción. Y a través de ese disipador, a través del aire, se va a refrigerar por convección. Y obviamente por infrarrojo está emitiendo para todos lados. Termográfica era la palabra. Las cámaras termográficas pueden ver la radiación que emite. Infrarrojo, recuerdo. Bueno, en la filmina acá les digo que el calor no se incluso en un dispositivo electromagnético, un dispositivo electrónico, no se transfiere con facilidad hacia el exterior. Recuerden que el aire seco no es un buen transmisor de calor. Por lo tanto, en un semiconductor, por ejemplo, este dispositivo que tiene un encapsulado similar a su regulador de tensión, que van a poner en la fuente,
que se llama encapsulado TO220, está disipando un watt de potencia. Y fíjense la temperatura que llega el dispositivo, 123 grados. Por lo tanto, está cercano a los 150, que es el límite, y hay que ponerle un disipador. Acá tengo una imagen termográfica de un microprocesador. Fíjense que la parte blanca es donde se genera el calor, que es donde está la pastilla de silicio. Lo que es color rojo son los alambres de conducción hacia los pines de soldadura. Y son también ayudan a disipar un poco el calor. Y todo el cuadrado es la parte plástica. ¿El color verde que representa? El verde representa la menor temperatura. Y el azul pasa del blanco, rojo, amarillo, verde, turquesa, azul, y son menor temperatura. El verde representa la temperatura, pero es una media. Puede ser 35 grados. El blanco puede representar alrededor de 100 grados. Después tenés arriba de 70 el rojo y arriba de 50 el amarillo. Con esta imagen te das cuenta dónde está el semiconductor. Fíjense que la pastilla de silicio es mucho más chica que todo el encapsulado. Los encapsulados generalmente son, o un microprocesador, el tamaño lo viene dado en los pines de conexión. Pero el semiconductor es muy chico en relación a todo el encapsulado. Y ahí donde está la máxima temperatura, y de ahí tenemos que tratar de hacer que esa temperatura baje. ¿A través de qué? De un disipador. Ahora vamos a ver, fíjense acá en la foto. Acá pueden ver directamente cuál es la pastilla de silicio. Las diferentes capas de silicio que representan cada tipo de componente. Y estos filamentos, que son los que se unen a los pines de soldadura. Esos filamentos pueden estar hechos de oro o de alguna aleación especial. Y a la izquierda ustedes pueden ver, no sé si la imagen les permite, hay un cuadradito blanco que dice chip. Esa es la pastilla de silicio. Los pines son estos los que están pintados de amarillo y se conectan para soldar. Y la conexión entre la pastilla de silicio y esos pines es a través de un alambre, que puede ser oro. Este alambre o conductor de oro, que fíjense que tiene una cierta curvatura. ¿Por qué tiene esa curvatura? Porque si ustedes saben, todos los metales con la temperatura se dilatan o se contraen. O sea, cuando aumenta la temperatura se dilata. Es decir, se ensanchan. Y cuando la temperatura se reduce, se contraen. Y para que no haya tensiones en los cambios de temperatura, se deja una cierta holgura en la conexión. Porque si se enfría demasiado rápido, se calienta demasiado rápido, va a haber una tensión en el metal y se puede desconectar. ¿Qué es lo que sucede en dispositivos de mala calidad? Si está mal hecha la soldadura entre las pastillas de silicio y los terminales internos, el semiconductor se puede desconectar y bueno, ya deja de funcionar nuestro dispositivo. Por eso es un tema muy especial. Y otra cosa importante es que todos estos semiconductores deben tener la menor humedad posible cuando se los recurre con el encapsulado. ¿Por qué? Porque si tenemos un semiconductor de baja calidad, y por eso se hacen, esto en la fábrica se hacen en salas blancas, o sea, en salas donde la temperatura o humedad está muy controlada. Porque si un dispositivo tiene humedad, fíjense en donde está la pastilla de silicio, a la izquierda, en esta cabina, queda un poco de humedad. Cuando se calienta, ¿qué pasa con el agua? Empieza Claro, se evapora.
o se evapora. Mientras aumenta más la temperatura, que puede llegar por arriba de los 100, como vimos en la imagen tomográfica, llega a 125 grados, ese vapor se empieza a calentar, se expande y ejerce mucha presión. Y eso hace que se destruya el dispositivo. Si alguna vez vieron algo que se quema, escucharon un estallido, hace un ¡pah! Cuando revienta un semiconductor. ¿Por qué revienta de esa forma? Porque tiene un poco de humedad. Al tener mucha humedad se ejerce mucha presión interna y estalla. Y acá tienen otra foto más de un dispositivo de similares características al que tiene usted en el encapsulado TO220. Fíjense cómo es la conexión. De acuerdo a la potencia, esos filamentos de conexión son más anchos. O tiene más. Fíjense que acá abajo, no sé si lo pueden ver, tiene 3 por cada contacto. 6 en un caso y el otro también tiene 1. Donde está 6, donde hay 6 contactos, significa que por ese contacto circula mucha corriente. Es como poner resistencia en paralelo. ¿Se acuerdan cuando conectan resistencia en paralelo? La resistencia equivalente es más chica todavía. Y eso es lo que se busca. Que la resistencia entre los conductores sea lo más chica posible. Bueno, volviendo al tema de semiconductores, fíjense en este caso en la imagen a la derecha. Nosotros le adosamos un pequeño disipador y ya la temperatura del semiconductor no es de 123 grados, sino de 68. ¿Por qué? Porque logramos evacuar el calor a través de la conducción, con un elemento conductor de calor. Generalmente son de aluminio. O en algún caso especial de cobre. Esos son los dos elementos donde van a encontrar de mayor disipación. Pueden usar cualquier metal conductor, muy buen conductor de calor. Puede ser el oro, platino, aluminio, cobre. Pero los más económicos son de aluminio y luego le sigue el cobre. El cobre se utiliza en casos especiales. Por ejemplo, hay computadoras, o sea, coolers que se unen a los microprocesadores que están hechos con un núcleo de cobre. O en las notebooks, al tener tan poca superficie para disipar el calor, se utiliza un conductor de cobre que logra conducir el calor con mayor facilidad que el aluminio. Bueno, en un semiconductor tenemos, donde está la pastilla de silicios, es lo que se conoce como juntura, que es donde básicamente se genera todo el calor. Y esta tiene como temperatura máxima en función de operación 250 grados. En algunos casos llega a 175. Pero nosotros vamos a poner como límite general 150. Y luego esa juntura se une a una caja, que significa la carcasa del transistor. Ahora lo vamos a ver. Acá lo vemos de costado al encapsulado semiconductor, donde tenemos el chip. Ese chip está unido por conducción o mecánicamente a una pequeña placa de material conductor de calor, que es la solapita esta de metal que ustedes pueden tener en su encapsulado. Y a esta se le une el disipador. Para poder hacer cálculo de disipadores, nos vamos a basar en la ley de Ohm térmica, donde vamos a representar, fíjense, a la izquierda tenemos una serie de resistencias, y tenemos acá en el medio, acá abajo, tenemos una fuente de corriente. Una fuente de corriente, nosotros vimos fuente de tensión. La fuente de corriente es básicamente una fuente que maneja corriente. O sea, todo lo que se conecta, fíjense, si yo tengo una fuente de corriente de 1 amper, siempre voy a tener 1 amper circulando por esa fuente. Y si conecto una resistencia, ¿qué es lo que va a cambiar? La tensión. Pues yo tengo constante la corriente, y si tengo constante la resistencia, lo único que puede variar es la tensión.
Bueno, vamos a utilizar un modelo para representar la ley de Ohm térmica. Vamos a representar como una fuente corriente la potencia. Pues la potencia es lo que no podemos cambiar en este semiconductor. Recuerden que potencia es tensión por corriente. Luego tenemos la resistencia térmica. Y tenemos resistencia térmica que es la unión entre la juntura y la caja. ¿Cuál es la juntura o case? ¿Qué es la juntura? La juntura es la pastilla de silicio. Case o caja es la conexión del encapsulado hacia el exterior. Luego tenemos resistencia térmica CH, que es la unión entre donde se une la caja y el disipador o heat sink, sumidero de calor, sería en inglés, heat sink. Y por último tenemos la resistencia del disipador a la temperatura ambiente, que es RθHA. Esa sería la resistencia térmica entre el disipador y el ambiente. Y entre cada uno tenemos una temperatura, que sería nuestra tensión. O sea, la corriente por la resistencia nos da tensión. La potencia por esta resistencia térmica nos da la temperatura. Eso es lo que yo quiero representar por la ley de Ohm térmica. Entonces la intensidad de corriente, que se representa por este circulito con la flecha, es la potencia que yo tengo en mi semiconductor. Esa corriente por la resistencia térmica me da un voltaje, que es la temperatura en grados centígrados. Y la relación entre la temperatura y la potencia me da la resistencia térmica, que sería grados centígrados sobre watts. Y acá tienen qué representa cada una. Temperatura de juntura representa la temperatura del semiconductor. Temperatura de carcasa es la temperatura del metal dosado en el dispositivo, o la solapita esa. TH es la temperatura del disipador. Y TA es la temperatura ambiente. Antes de continuar, vamos a ver que fíjense que todos los disipadores tienen aletas. Esa aleta lo que hace es aumentar el área efectiva de contacto entre el aire y el disipador. En vez de tener una plancha muy grande con aletas, lo que hacemos es hacerlo más denso, mantener la misma superficie, pero aumentando las aletas. A ver cuántos minutos me quedan. Pues, bueno, vamos. ¿Alguna consulta hasta acá sobre esta ley de Ohm térmica? ¿A qué se le definiría la resistencia térmica? Una oposición de... Claro, al paso de la temperatura, de la potencia. Básicamente la resistencia térmica es la que me frena el paso de temperatura. Fíjate, por ejemplo, tengo una resistencia térmica mayor en una placa de PVC que en un metal. Básicamente yo lo que quiero es que la resistencia entre la temperatura ambiente y la temperatura de juntura sea la menor posible. ¿Y eso cómo lo puedo hacer? Básicamente poniendo menos resistencia, o sea, poniéndose directamente que todo el metal conductor tenga menor resistencia, por ejemplo el oro, que sea todo de oro y el calor va a pasar más rápido, va a conducir directamente. Si yo pongo una placa de metal, de una placa de PVC, que no conduce calor, voy a aumentar la resistencia térmica. Y esa resistencia térmica, fíjate que es grados centígrados sobre watts. Básicamente la temperatura sobre la potencia. ¿Te acuerdas que en la ley de Ohm la resistencia es igual a la tensión sobre la corriente? Sí, sí. Por eso se dice que esta ley de Ohm térmica ahora es el voltaje que representa la temperatura sobre la potencia en watts. Y el metal menos resistivo térmicamente es el oro. Claro, el menor resistivo es el oro.
pero no podemos ser disipadores de oro. Muy caro. Y sí, muy caro. Y generalmente, solamente en casos donde valga la pena, puede ser, ejemplo, dispositivos satelitales. Pues fíjate, en el espacio exterior tenés un gran problema que no tenés aire. Y puede ser que haya un uso en los servidores de internet, algo así. Las Sí, computadoras. en dispositivos donde no se puede, no pueden fallar. A prueba de fallos, ponele. En el tema de comunicaciones, sí. Puede ser en equipos que manejen centrales de telefonía o ahora de internet, módems de alta velocidad que comunican por fibra óptica a través del océano, ponerle conexión Europa, Estados Unidos, nunca tienen que pagarse. Por lo tanto, algo térmico tiene que estar sobredimensionado. Hay casos que se justifica. Ponerlo en un satélite sí está justificado porque si llega a fallar allá arriba no hay quien vaya a repararlo. Y además que no tenés aire como para disipar, ahí tenés que utilizar otros trucos. Lo único que te queda es disiparlo a través de conducción de calor. Por convección no podés porque no hay ningún medio para enfriarlo. Y además, si le da el sol por un lado, generalmente el problema de los satélites es que tenés, donde da el sol puede llegar a temperatura de 200 grados. Y donde no le da el sol, llega a bajas temperaturas por de menos grados. Y hay una gran variación térmica. Y ahí sí tenés todo un temita, el tema de disipación. Consulta antes que se nos corte. Así continúa, pues creo que quedan 5 minutos. Bueno, acá está más explicado qué es resistencia térmica JC, es juntura caja o junction case. Resistencia térmica caja CH es la resistencia térmica que hay entre la caja y el disipador. ¿Alguien hizo una consulta? Y después tenemos resistencia HA, es la resistencia térmica entre el disipador y el ambiente. Fíjate, estas resistencias térmicas aparecen en la unión entre cada uno. Entre juntura de la caja, fíjate que la caja es toda esa solapita de metal que está adosada al dispositivo. Entre las uniones tenemos esta resistencia. Porque ahí pasa, mientras sea el mismo metal, conduce calor. Pero ¿qué pasa? Cuando cambio el metal, siempre hay en la unión, ahí está el problema. Hay que tratar de evitar todas esas uniones. No utilizaría una pasta térmica por ahí. Claro, si tengo una pasta térmica, ¿dónde iría? Entre medio del disipador y el productor del Bien, calor, digamos. En la superficie. sería entre la En la unión. RCH y RHA. Ahí iría otra resistencia que sería la de la pasta térmica. Muy bien, sí, iría una pasta térmica. Pero lo que Aparte, hace esa pasta térmica es bajarte la resistencia entre la caja y el H también. Porque básicamente hace que aumenta el contacto aumente el contacto. de la superficie, que no haya aire entre medio. No haya aire entre el medio. Bien, eso también lo vamos a ver. Bueno, y básicamente podremos, si es una ley de Ohm térmica, podemos hacer su equivalente a una ecuación. Donde recuerden que la temperatura era la tensión, la resistencia térmica, bueno, la resistencia que ustedes conocen, y la potencia es la corriente. Corriente por resistencia es tensión. Potencia por resistencia térmica es temperatura. Esta es la temperatura que se desarrolla en todo el camino este. Y si a eso le sumo la temperatura ambiental, ya tengo la temperatura de juntura. El propio dispositivo. Ahora falta calcular, generalmente se calcula qué temperatura de juntura tengo con una potencia dada y con todos estos disipadores adosados. Fíjense que depende de la temperatura ambiental. No es lo mismo trabajar en un laboratorio que haya 25 grados que trabajar en la industria donde puede llegar la temperatura a 40 grados.
se suma directamente. Recuerden la temperatura de juntura, nosotros vamos a tomar como el límite máximo a 150 grados. Y hay hojas de datos directamente que te indica la temperatura de juntura ambiente. Directa desde la juntura al ambiente. Y eso te indica más o menos que la temperatura de juntura caja, que es esta unión, y la de caja ambiente están sumadas directamente.